que estamos participando ya en nuestro octavo webinar. En esta ocasión vamos a tener el valioso aporte de la profesora Elizabeth Londoño Velasco. Y ella va a poder compartir con nosotros un tema muy interesante generado después de toda esta situación de la pandemia y los cambios significativos que se dieron en educación. Su tema va a estar relacionado tanto con el modelo de aula invertida en una clase de genética básica como el uso de tecnología para este objetivo. La propuesta de esta clase invertida en el área de genética se inicia en el año 2017 con el análisis de diseño y desarrollo de los recursos y actividades a implementar en el curso. La profesora Elizabeth Londoño, si me permiten darles una referencia sobre la docente, es una bióloga con énfasis en genética, es magíster en ciencias biomédicas, además es docente e investigadora en la Politécnica Universidad Javeriana de Cali, Colombia, posee experiencia profesional e investigativa en el uso de las TICs en escenarios educativos, certificada en diseño de recursos educativos para favorecer la apropiación del conocimiento en ambientes virtuales de aprendizaje. También cuenta con experiencia profesional e investigativa en temáticas relacionadas con epidemiología molecular, biomonitoreo genético en poblaciones expuestas a agentes tóxicos ambientales u ocupacionales y posee finalmente experiencia en actividades académicas de docencia y orientación en prácticas del laboratorio en las áreas biológicas y biomédicas a nivel de pregrado. Agradecemos muchísimo la colaboración y la participación de la profesora Londoño. Estamos seguros que toda la información que nos va a poder brindar el día de hoy nos va a apoyar no únicamente en el área de la genética, sino en la práctica de la docencia a nivel de educación superior. Bienvenida, profesora Londoño. Dejamos aquí a todos los participantes que han asistido puntualmente a su exposición y estamos seguros que vamos a enriquecernos muchísimo con su participación. Ok, bueno, muchas gracias. Aquí muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy esta experiencia que arrancó desde antes de pandemia, pero que tuvo muchos retos, digamos, de poderla mantener en las condiciones que nos estaba brindando pues este nuevo panorama. ¿Me podrían por favor confirmar si están viendo ya mi proyección? Sí, la podemos ver. Ok, listo, perfecto. Bueno, entonces lo que yo les quería contar, o lo que les quiero contar el día de hoy, es mi experiencia en la aplicación del aprendizaje invertido en estudiantes de educación superior, más específicamente el caso de la asignatura de genética básica, en la cual pues yo soy titular. Es una asignatura que se dicta para estudiantes de medicina, para estudiantes actualmente de ingeniería biomédica, en la Facultad de Ciencias de la Salud, en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Yo soy bióloga de profesión, soy magíster en ciencias biomédicas y amante de todos los procesos que tengan que ver con prácticas educativas que conduzcan a estos procesos de aprendizaje profundos. Bueno, para arrancar, aunque sé que el aula invertida de pronto ha sido una de las estrategias que actualmente han sonado mucho, entonces, pero para quienes todavía no conocen en qué consiste esta aula invertida, como su nombre le indica, consiste en invertir esas actividades que antes se realizaban fuera de la clase a realizarlas dentro de la clase, en el durante de la clase. ¿Qué pasa en el antes de la clase? Los estudiantes van a tener la oportunidad de acceder a recursos en los cuales ellos pueden preparar sus clases con anticipación, desarrollo de contenidos, de conceptos básicos, para que en ese durante de la clase ellos puedan aplicar ese concepto clave mientras están realizando procesos de retroalimentación con sus compañeros y siempre con el apoyo del docente. Fuera de la clase, los estudiantes van a tener esa posibilidad pues de evaluar ese entendimiento con respecto pues a esos conceptos y el conocimiento y extender ese proceso de aprendizaje. Esto se puede dar en una sesión de clase en particular y se puede extender a lo largo de algo que nosotros denominamos módulos o unidades, ¿ya? Entonces, eso es en lo que consiste el aula invertida. Si la comparamos con la clase tradicional, pues lo que enriquece este proceso de aprendizaje invertido radica en que esos procesos de evaluación, de análisis y de aplicación, el estudiante ya los puede hacer
en clase y con apoyo del docente, ¿sí? Y en ese aprendizaje colaborativo que puede hacer con sus compañeros. En la clase tradicional, esos procesos los abordaba el estudiante de forma individual, a modo de tareas, y después de un proceso de casi como un monólogo de la descripción del contenido por parte del docente, ¿ya? Aquí es importante también en la clase invertida que favorece mucho este trabajo colaborativo con grupos pequeños, con los propósitos de que los estudiantes puedan evaluarse, pero también crear, ¿ya? En el contexto de la clase invertida aplicada en nuestra universidad, nosotros la aplicamos a partir del proyecto pedagógico ignaciano y mediada pues a través de diferentes estrategias con las TIC. En el proyecto educativo, esta clase invertida se desarrolla en 5 momentos. Un primer momento que denominamos el momento del contexto, en donde el estudiante pues logra contextualizarse con todo este contenido antes de la clase. Un momento de experiencia, donde lo que se busca es vincular afectivamente al estudiante a ese saber. Este momento de experiencia y el segundo momento que corresponde al momento de la reflexión, que también se dan durante los espacios de clase, también buscan que el estudiante logre profundizar de forma individual o de forma también colaborativa con los pequeños grupos que se pueden armar ese conocimiento. Un cuarto momento que corresponde al momento de la acción, donde lo que se busca es evidenciar el alcance de esos objetivos de aprendizaje propuestos en cada una de las clases. Y un quinto momento que corresponde al momento de la evaluación. Este momento de la evaluación, de hecho, está distribuido en cada uno de estos 4 momentos que acabo de mencionar, porque estamos refiriéndonos a que la evaluación debe ser permanente, ¿sí? Donde hay un monitoreo constante por parte del docente y un seguimiento y una retroalimentación de cada una de las actividades que están propuestas para cada uno de estos momentos. Con relación al momento de la acción, vale resaltar que este momento es el momento que corresponde en el aula invertida al después de la clase. ¿Cuál fue mi interés personal para implementar este modelo? La asignatura de genética básica es una asignatura que está propuesta de encuentro docente una sola vez a la semana y tenía solamente 2 horitas para estar con los estudiantes, ¿ya? Entonces, inicialmente lo que yo buscaba era optimizar ese acompañamiento docente para poder evidenciar la comprensión que los estudiantes tenían respecto a los conceptos, aclarar conceptos erróneos y profundizar en ellos. En el modelo de clase invertida definitivamente me quedaba muy corta con relación a este tipo de objetivos, ¿sí? Y era más el monólogo del docente, donde pues toda la responsabilidad del conocimiento era por parte del docente. Posteriormente, identifiqué pues, la necesidad de poder facilitar esos procesos de interacción argumentativa entre pares. A veces subestimamos a los estudiantes y ellos pueden tener muy buenas oportunidades de argumentación cuando están con sus pares, con sus compañeros, y hacer muy buenas discusiones de los temas que previamente prepararon en el contexto pues, ya de una aula invertida. Fortalecer el desarrollo de esas competencias comunicativas, como hay diferentes tipos de trabajos, entre ellos que se hacen durante clase, entre ellos la posibilidad de que ellos puedan argumentar, exponer y presentar. Entonces, en esos espacios ya podemos desarrollar esas otras competencias que denominamos como blandas y evidenciar o favorecer esos procesos de pensamiento crítico. Y finalmente, otra de mis intenciones era también motivar al estudiante para que hayan cambios de actitud frente a su proceso de aprendizaje. Los estudiantes son estudiantes de primer semestre que vienen del colegio, posiblemente muchos, bajo un modelo tradicional en donde pues, la responsabilidad o el rol principal lo tiene el docente. Entonces, en ese primer semestre, lo que también se busca es que ellos tengan como un cambio de actitud favoreciendo esos procesos de aprendizaje que le van a servir
para esta asignatura, como lo dijo Tatiana, para otras asignaturas y de ahí en adelante para el resto de su proceso formativo. ¿Cómo arrancó el establecimiento de este modelo? Este modelo pues se estableció a través del diseño instruccional de ADI, en el cual pues, se destacan estos 5 momentos. Un momento de análisis de los objetivos de aprendizaje que estaban planteados para el curso, un rediseño del curso, la producción de recursos audiovisuales, en mi caso, y selección de otros recursos para ubicarlos en ese momento de contexto. Los 2 primeros momentos arrancaron desde el 2017 por iniciativa propia y finalmente me acerqué para la producción de todo este material al CRAI, acá en nuestra universidad, para validar precisamente la construcción de esos objetivos de aprendizaje, del rediseño del curso como tal y la producción de esos videos que estaba pensando realizar. Posteriormente pasamos a la etapa de socialización e implementación del modelo, donde ya de forma completa, digamos que en los semestres anteriores, iba aplicando algunas estrategias didácticas, iba reconociendo cuáles eran, digamos que útiles para el alcance de mis objetivos de aprendizaje y ya en el 2019 empiezo a aplicar el modelo de forma completa a todo el curso y arranco pues con los estudiantes de primer semestre de medicina que tienen que ver este curso. Todo el 2019 que fue presencial estuvo también evaluado a través del CRAI sobre las perspectivas y sobre las percepciones que tenían los estudiantes pues con respecto a este nuevo modelo de aprendizaje. En el 2020 viene pandemia, ¿sí? Y tenemos, digamos, una estructura del curso que funcionó muy bien de forma presencial, pero en la transición nosotros queríamos ver si las percepciones cambiaron, porque, digamos, y ahorita les voy a mostrar algunos eventos o unas experiencias con el modelo ya en esta transición y de hecho durante todo el resto de la pandemia hasta la actualidad, si las estrategias y las intencionalidades, como estaban planteadas, también funcionaban en lo digital. En el 2022 fue completamente digital el curso y en el 2021 lo tenemos ya con la habilitación de ciertas restricciones, lo tenemos semipresencial, en donde algunas actividades se realizan acá en la universidad y otras las desarrollamos de forma remota a través de los medios digitales. Este curso en particular se está dando por primera vez para estudiantes de tercer semestre de ingeniería biomédica, que son estudiantes, digamos, con un perfil algo diferente a los de medicina, y vamos a ver, finalizando el curso, cómo son las percepciones de ellos con respecto al modelo. El curso de genética, digamos que desde siempre se ha dirigido o ha estado incrustado a partir de las aulas virtuales institucionales. En su momento el Blackboard, actualmente, este semestre particularmente, en Braille Space, haciendo uso de todas las herramientas digitales que nos brindan este tipo de aulas virtuales, como la posibilidad de hacer entregas, sobre esas entregas hacer retroalimentación, aplicar cuestionarios, tantos cuestionarios diagnósticos como cuestionarios formativos, sumativos, aplicar rúbrica, realizar foros, bueno, todas las herramientas que tiene el aula, digamos que han sido útiles para el desarrollo del curso, tanto de forma sincrónica como de forma asincrónica. Ahora con pandemia, sumado pues a estas herramientas que nos brindan estas aulas virtuales, también arranqué con el uso del Google Classroom, sobre todo para aquellas actividades de trabajo colaborativo que antes hacíamos en el salón de clase y que ahorita lo estamos haciendo a través de una nube. Esto aplica tanto para las actividades sincrónicas como para las actividades asincrónicas.
En el contexto del aula invertida, súper recomendado realizar una muy buena planeación. Miren que desde el 2017 yo venía vislumbrando el hacer esa transformación en los procesos, en la pedagogía, de cómo se brindaba el curso. Ya en el 2019 ya lo propongo de forma completa, con aplicación completa para genética básica, por lo que una planeación bien hecha asegura el éxito de la aplicación de este tipo de estrategias. Particularmente, esa planeación también se ve vislumbrada en el diseño de una guía de aprendizaje que permite identificar la ruta que van a seguir los estudiantes, precisamente en esos 3 momentos del aula invertida, el antes, el durante y el después, y en los 5 momentos del paradigma pedagógico ignaciano, que son el contexto, la experiencia, la reflexión, la acción y la evaluación. En estas guías de aprendizaje, además de tener pues, los objetivos que se buscan de acuerdo al módulo, la unidad y la sesión en particular, también hay un resumen muy general de la temática que se va a abordar. Posteriormente tenemos el contexto donde se le brinda al estudiante pues todos los recursos, bien sea los textos o bien sea los videos o también infografías, mapas conceptuales a los cuales ellos pueden acceder para que tengan ese conocimiento previo. Adicionalmente a la guía de aprendizaje, le he incluido unas preguntas orientadoras para poder que el estudiante se enfoque de acuerdo al objetivo de aprendizaje que esté propuesto para esa sesión de clase. Como les mencionaba, estas actividades de contexto pues tienen que estar asociadas con el uso de las TIC. Entre ellos, pues la presentación de videos explicativos, todos a través de la plataforma de YouTube, algunos diseñados por el docente, otros que ya se encuentran de acceso libre, sobre todo para aquellos que tienen que ver con interacciones o exploraciones interactivas, el material de lectura seleccionado específicamente de acuerdo a unos libros guía, de acuerdo a unos artículos, empleando obviamente pues las herramientas bibliográficas de la universidad, y algunas actividades tienen que ver en el contexto con la elaboración de modelos, ¿sí? Cada uno desde su casa, tanto antes de pandemia como durante la pandemia, digamos que se mantuvo esta estrategia. Ahora, en pandemia, muchos videos, digamos que ya estaban adelantados, que ese fue, digamos que el desborde de muchos de los docentes, de qué hacer para poder llegar al estudiante. Entonces, hagamos el video, eso, digamos, hace parte del aula invertida y se los montamos, ¿sí? En una plataforma, por alguna ruta, a los estudiantes para que lo conozcan. Yo tenía muchos, pero me hacían falta algunos. Y durante pandemia me coloqué entonces a hacer desde casa algunos videos con un propósito muy puntual, que es el de tratar de mantener la motivación del estudiante desde una enseñanza remota. Entonces mis videos estaban pensados en cómo los atraigo La y los vida, como mantengo. nosotros la Entonces conocemos, diseñé está videos especificada en por este los estilo, genomas de los organismos con los cuales desde casa, nosotros compartimos el planeta. buscando engancharlos. Eso para las actividades de contexto. Para las actividades de experiencia, que corresponden al durante, en la clase invertida, ¿qué hacíamos en pandemia? Entonces, en pandemia hacíamos análisis colaborativo con grupos pequeños, con unas situaciones muy concretas, con unos problemas que ellos debían desarrollar, asociados obviamente con ese contexto, con ese conocimiento previo, obtenido a partir no solamente de los videos, sino también de textos. Ahí se utilizaban las dos estrategias porque hay estudiantes que les gusta más leer que ver el video. Entonces se utilizaban ambas estrategias para favorecer pues, el aprendizaje de todos. Y la idea es utilizar situaciones problema que sean muy reales y muy actuales. Eso antes de pandemia. También una de las actividades de varias que hay es la presentación de modelos didácticos.
Y en este caso, el uso también reflexivo, aunque los modelos didácticos los hacían ellos a mano, con el material que tuvieran en sus casas, también se estableció el uso reflexivo de las TIC de esta forma. Esto, no sé si alcancen a ver, esto fue en el año 2019 y tenemos cómo ellos hacían un modelo sencillo, pequeño, pero a través del celular lograban hacer la proyección para que lo viéramos de forma ya más detallada y ampliada, todos los que estábamos ahí en el salón. Ahora, ¿qué pasó en pandemia con respecto a estas actividades? Entonces, esos grupos pequeños que se establecían en la sesión del durante pasaron a hacer actividades sincrónicas establecidas a través de la nube. Y aquí es donde utilicé el Classroom como esa estrategia para el acercamiento, para la formalización de esos conceptos e incluso para la aplicación de algunos. Y aquí les quiero mostrar algunas actividades, entre ellas habían construcción de cuadros comparativos, de mapas conceptuales o el seguimiento de cromosomas durante los procesos de meiosis, en esas primeras temáticas de un módulo 1 que identifiqué como el módulo de genética molecular. Y todas estas actividades se hacían de forma sincrónica utilizando las sesiones grupales de Zoom, y hacía seguimiento pues directo de todas las actividades que estaban realizando. Incluso el Classroom me da la oportunidad de hacer retroalimentación sincrónica escrita, ¿sí? Y la que era verbal, pues la hacíamos a través de los grupos en Zoom, los grupos pequeños en Zoom. ¿Qué pasó en pandemia con respecto a los modelos didácticos? Pues se mantuvieron estos modelos didácticos y en esta oportunidad, además de la creación del modelo, realizábamos videos. Entonces, los estudiantes de forma individual tomaban su video desde casa. Este es el ejemplo de un video creado precisamente este semestre con los estudiantes de Ingeniería Biomédica y lo presentaban. Era un video corto simplemente para identificar y formalizar esos conceptos. Este tipo de actividades pues permiten también agilizar esas otras habilidades y mantener pues la creatividad. Posteriormente, bueno, esos videos eran retroalimentados de forma individual y posteriormente ya en los grupos de trabajo de forma sincrónica o asincrónica. Entonces, quienes podían acercarse ahorita, pues en este semestre, a la universidad, llevaban sus modelos y hacíamos la presentación. Los que estábamos en el aula, podíamos hacer el seguimiento nuevamente a través del celular, haciendo la proyección, y los que se mantenían en Zoom, pues podían hacer seguimiento de este espacio. Entonces, todo el espacio de la clase era destinado específicamente no a repetir el concepto, sino a responder a los cuestionamientos generados, tanto por el docente como por sus compañeros. Entonces, aquí es donde nosotros estamos reforzando ese pensamiento reflexivo. Para las actividades de reflexión, pues habían muchas propuestas. Entre ellas son propuestas asociadas con la gamificación, con la formulación de retos y desafíos. Entonces aquí tengo el ejemplo de algunos que hacíamos antes de pandemia. ¿Y qué pasaba después de pandemia? Pues los mantuvimos, ¿ya? Una de esas estrategias es la realización de estos quizzes, mini quizzes en Kahoot, quizzes que no los prepara el docente, sino que los preparan cada uno de los grupos de trabajo con el propósito de poder retar a sus compañeros. Aquí hay una situación de cambio de roles. Ellos se convierten en el docente y empiezan a indagar sobre el entendimiento de sus compañeros con respecto al tema que ellos ya explicaron y argumentaron, ¿ya? Entonces aquí es la posibilidad de debatir, de dialogar, de preguntar de manera reflexiva a partir precisamente de los resultados obtenidos en cada una de las preguntas que los mismos estudiantes formulaban a sus compañeros. Y aquí el docente pues tiene también la posibilidad de seguir haciendo correcciones frente a conceptos, sobre malas interpretaciones, ¿ya? Entonces, en todo momento, a través del aula invertida, estamos retroalimentando al estudiante. Con respecto a las actividades de acción, que corresponden al después,
en pandemia se empezaron a utilizar también los simuladores. Entonces, aquí tengo el ejemplo de algunos simuladores que he empleado en el contexto pues, del área de la genética. Este específicamente es un simulador que permite hacer el seguimiento de mutaciones con el propósito de que ellos logren aplicar esos conceptos, ¿sí?, en situaciones muy puntuales y apoyadas de esta aplicación. No sé si aquí me permita mostrarles. Este es el simulador. Sí, siguen viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Ok, Elizabeth. ok. Sí, bien, bien claro, sí. Sí. Ok. Entonces, aquí con este simulador, yo les planteo a ellos un problema, les doy una secuencia larga, ¿sí?, que tienen que extraer la información que deben incluir a este simulador. Para ello requieren de un conocimiento previo y un concepto claro de cuáles son esas regiones codificantes que deben someter a cada uno de esos procesos de flujo de la información genética que vimos en clases pasadas. Entonces, en todo momento estamos retomando la información de clases pasadas para seguir en ese proceso de aplicación de los conceptos. Entonces, ellos aquí con este simulador pueden hacer el seguimiento de la transcripción, ese mismo que desarrollaron con los modelos didácticos, de la traducción y la generación de la proteína. Y finalmente, en la versión normal, que fue lo que ya hicieron con los modelos didácticos. Pero la idea aquí es que puedan aplicar las mutaciones, ¿sí?, que sería el tema que le da continuidad a esos procesos de aplicación del conocimiento. ¿Ya? Volviendo aquí a mi presentación. Y nos queda el último concepto, el último momento, que es el momento de la evaluación. No porque sea el último, en realidad, porque en realidad se realiza a lo largo de todas y cada una de estas etapas y podemos realizar procesos de evaluación diagnóstica, de evaluación formativa, de evaluación sumativa. Y esta, que es la sumativa, que corresponde a un examen, busca es la integración de todos esos conceptos. ¿Ya? A través de las TIP he podido aplicar listas de chequeo, rúbricas e incluso se le pueden asignar insignias a los estudiantes dentro de este proceso de evaluación formativa. A continuación, pues les muestro algunos testimonios generados pues a partir de esa etapa de evaluación y seguimiento del establecimiento del aula invertida en genética desde el 2019 hasta la actualidad, donde se analizaron el aprendizaje, la enseñanza y los recursos. El aprendizaje desde lo autónomo, desde lo significativo, desde lo colaborativo, ¿ya? La enseñanza desde la tutoría y desde el acompañamiento docente y los recursos digitales. Con relación al aprendizaje, los estudiantes, bueno, uno de los estudiantes, porque esto corresponde a lo que dijo un estudiante en las encuestas que se formulan, ellos indican, al principio se me hizo complejo, pero cuando aprendí a manejar mi tiempo y utilizar correctamente los recursos, me di cuenta de lo bien estructurada de la materia. El primer módulo fue mortificante, pero el segundo lo disfruté. Entonces, obviamente, aquí estamos viendo claramente un proceso de adaptación, ¿sí? Pasar de un aprendizaje tradicional a un aprendizaje invertido no es fácil para todos, ¿sí? Algunos van a tener más dificultades, pues dependiendo de los saberes previos que alcanzaron en sus colegios, ¿ya? Pero lo más importante de aquí es que, aunque al inicio le pareció muy difícil, después de que ya hace ese proceso metacognitivo y va reconociendo cómo es que es su proceso, lo disfruta. Y eso es lo más importante que considero yo en un proceso de aprendizaje, que lo disfrute, ¿sí? Que no se lo sufran de principio a fin, sino que llegue ese momento en donde ellos ya sepan cuál es la ruta que deben seguir para aprender y que lo logren disfrutar. Con respecto a la enseñanza, un estudiante indica, profe, déjeme decirle que ha sido una de las mejores experiencias porque yo mismo me he educado con usted
después de que usted me guiara de una forma en el salón de clase. Entonces ahí el reconocimiento de esos procesos de retroalimentación que son súper necesarios y que ellos lo reconocen, los estudiantes lo reconocen de sobremanera, ¿ya? Y con respecto a los recursos, un estudiante indica, personalmente aprendo mucho de los videos porque puedo repetirlos cuantas veces sean necesarias hasta comprender el tema, haciendo referencia de que el recurso no solamente nos va a servir para el momento de contexto, sino que puede servir pues a lo largo de todos los momentos y en cualquier momento pues el estudiante puede retomar a ese video. Aquí también presento un testimonio de los estudiantes que actualmente Bueno, la verdad, están al siguiendo el realizar los modelo. modelos didácticos en la clase de genética básica me sentí súper bien, ya que pude, por medio de la realización del modelo, aplicar los conceptos vistos en el libro y en los videos que la profesora nos brindaba, y así entenderlo de una manera más emotiva. Es decir, había una razón para aprenderlo y el por qué sucedían las cosas, y cómo en la realización de ese modelo así mismo iba entendiendo cada De tema. todos los modelos didácticos, puedo afirmar que fue una de las actividades que pudieron reforzar, digamos, esos conocimientos ya adquiridos de manera personal, y además pudimos reforzar nuestras habilidades de trabajo en equipo, que serán esenciales no solo para, digamos, la actividad, sino que para la vida, porque nos enseñan estrategias de cómo manejar diferentes temáticas en equipo. Pues a mí la idea del modelo didáctico me pareció muy entretenida, muy divertida, muy lúdica, pues porque así también conocíamos a nuestros compañeros y como la forma en la que cada uno trabajaba, y podíamos como hacer un ambiente, digamos, de compañerismo. Entonces cada integrante del equipo tenía que repartirse en sus partes, y al final como entre todos organizar pues un modelo pues bueno y presentable para responder a todas pues los requisitos que estaban propuestos. Entonces, con estos testimonios podemos evidenciar que el eslogan de aprender haciendo con criterio logra pues ser efectivo. Finalmente, entonces, ¿qué se logra con la aplicación de este tipo de modelos de enseñanza-aprendizaje? Identificar el valor de la retroalimentación y de ese acompañamiento cercano del docente con sus estudiantes. Si hacemos una comparación con la metodología de la clase tradicional respecto a la clase invertida, se pueden dar cuenta en esta imagen que la mayor parte del tiempo que estamos compartiendo con el estudiante en ese acompañamiento cercano está siendo invertido en procesos de argumentación con la aplicación de ejercicios, con la corrección en su momento oportuno y directo a través de la discusión, de la retroalimentación. Estos momentos de examen también corresponden a momentos de discusión y de retomar todas esas actividades que hemos venido desarrollando en cada uno de los encuentros sincrónicos y asincrónicos. Otra de las conclusiones es la importancia de la combinación de recursos. Si ustedes se dan cuenta, estamos apoyados en las TIC, pero no dejamos de lado también otros tipos de recursos que permiten también esa cercanía entre pares, ¿sí? Supremamente importante para mantener también esa motivación. Articular cada una de las estrategias didácticas, la idea es que sean articuladas. Lo que yo logré en una, esto me sirva para la siguiente, ¿sí? Y una recomendación que yo podría brindar es no sobreutilizar una misma estrategia didáctica, ¿sí? Variar entre cada una de las estrategias, porque luego también puede llegar a ser tedioso o monótono para los estudiantes. La idea es que todas estas estrategias busquen involucrar al estudiante en su proceso de aprendizaje, pues mediante esta participación activa, y lograr que las clases sean interactivas y que ellos logren identificar en esas clases la utilidad de ese conocimiento. Retos, siempre, desde el principio, les hemos tenido. El primero pues tiene que ver con la adaptación a la vida universitaria. El curso inició con estudiantes de primer semestre, que obviamente pues trascender del colegio a la universidad es complejo, y más aún pues si tienen que afrontar a un nuevo modelo de enseñanza. La diversidad de los saberes previos, yo creo que a todos nos pasa. En un primer semestre tenemos estudiantes
que vienen de diferentes tipos de instituciones, con el logro de ciertas competencias, de lograr en una población tan heterogénea, luego como homogenizarlos. Pasa un tiempo prudente, pero se puede lograr. El trabajo en grupo, aunque uno de los testimonios indicó que se lo disfrutó, para algunos estudiantes puede no ser un disfrute. Entonces ahí hay que trabajar otros tipos de competencias, sobre todo las sociales. Lo que tiene que ver con las competencias de comprensión lectora, en los primeros semestres también es importante, puesto que ese primer contexto también ellos tienen que hacer lectura de textos científicos, los cuales a veces tienen información un poco compleja o abstracta, pero es allí precisamente durante la clase donde se puede hacer la precisión de esa información y corregir los errores o las malas interpretaciones. Y uno de los grandes retos pues es el mantener la motivación frente pues a este tipo de aplicación de las metodologías, y más aún ahorita en pandemia, puesto que algunos estudiantes pueden tener una percepción de que la virtualidad no satisface completamente sus procesos de aprendizaje y pueden indicar incluso que el rigor académico podría haberse afectado frente a la presentación de las clases de forma remota o virtual. Sin embargo, con este modelo, y lo viví en esa transición de lo presencial a lo digital, el tener claras las intencionalidades formativas de lo que tienen que hacer antes, durante y después de la clase de genética, se constituye como un factor muy clave para que la percepción de los estudiantes frente a los procesos de enseñanza se mantuviera de forma positiva, como se mantuvo en el 2019, en el 2020 y pues actualmente en el 2021. Con eso terminaría mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesora Elizabeth. Excelente charla. Creo que hemos recibido un mensaje súper interesante. Pese a la especificidad del tema de la genética, ha tocado temas muy, muy interesantes respecto a la didáctica, a la andragogía en general. Le agradecemos muchísimo. Tenemos ya algunas preguntas por aquí. Vamos a empezar con, teníamos un aporte de Claudia que nos preguntaba ¿qué modelos o cuáles modelos didácticos utiliza usted? ¿Qué modelos didácticos Ajá. con respecto al ejercicio que les indicaba? Ajá. Esos modelos didácticos los elaboran los estudiantes y específicamente están aplicados en el contexto de modelos didácticos en la construcción para el flujo de la información genética. ¿Sí? A esos se refiere la persona que está formulando la Claudia nos pregunta. hacía la pregunta. Ajá. Sí, me parece que se refería mucho al tipo de recursos que estaban empleando los estudiantes. Ya, el recurso que utilizan para elaborar los modelos es el que tengan a la mano, ¿sí? Cualquier Perfecto. recurso que sea flexible, que les permita desarticular, ¿sí?, esas moléculas que ellos están conformando, porque en el momento de la argumentación, que es durante la clase, necesitamos eliminar moléculas para que ellos puedan responder con el modelo, con el uso del modelo, a los cuestionamientos, porque las preguntas van más dirigidas no al qué, sino el para qué, el cómo, qué pasaría si, cómo se afecta si, y eso tiene que estar también siendo evidente en ese modelo didáctico del flujo de la información genética que estamos aplicando para esa clase en particular. Perfecto, aprender haciendo, ¿cierto? Tenemos otra consulta aquí de un compañero Edilberto Martínez. ¿Cuál es el costo en horas hombre para implementar este método? O sea, se ve que hay una cantidad fuerte de trabajo para usted como docente, también para los estudiantes y también hay una inversión en equipo técnico. Entonces, hay muchas preguntas en relación a esto. Sí, digamos que el tiempo invertido es grande, sobre todo cuando es hacia el inicio de la aplicación del modelo, ¿sí? Del modelo de clase invertida. Pero una vez ya se han establecido las rutas de aprendizaje, una vez ya se han establecido el material, ya el tiempo invertido en esa elaboración se ve notablemente disminuido, ¿sí?
Lo único, hay que hacer ciertas reformas, ¿sí? Porque pues cada semestre igual los perfiles cambian, no siempre se mantienen los mismos perfiles de estudiante y uno tiene que hacer ajustes, ya no puede hacer una copia exacta de la ruta como la siguió el semestre pasado al actual. Entonces hay que hacer ajustes en la medida en que uno va identificando cuál es el perfil del estudiante. Y en este caso, y aquí precisamente estoy en un nuevo reto, con un nuevo curso en el cual se está implementando y se está viendo pues, la genética por primera vez. Entonces ahí hay que hacer ajustes de acuerdo a los perfiles de los estudiantes. Y en Perfecto, tiempo, muchísimas gracias. y tiempo, horas, muchas. Perfecto, muchas gracias. También tenemos algunas inquietudes respecto a los simuladores. Nos preguntan si nos puede recomendar simuladores y si los simuladores que usted emplea son adquiridos por la universidad. No, son libres. Pues ese fue un simulador libre. O sea, como buscando y cacharreando específicamente ahorita en esta época de pandemia. Muchos están unos buenos están en inglés. Si quieren, yo les comparto la página, al menos de estos simuladores que tienen que ver con el área de las ciencias biológicas. Hay varios, pero son de acceso libre. Perfecto. Muchas gracias. También aquí tenemos unos comentarios más que preguntas. Nos menciona la profesora Carla Álvarez. Usted menciona algo fundamental y es tener en cuenta que el perfil del estudiante para empezar este tipo de trabajos. Nos piden que por favor nos coloque los links de los simuladores en el chat, ojalá para que puedan tener los compañeros. Y finalmente veo aquí una última pregunta. También nos comenta Elvira Álvarez, este tipo de modelos, en este tipo de modelos el docente debe ser no solo creativo, sino también innovador. Tenemos aquí muchas Y felicitaciones por su perseverante. perseverante, perseverante. Y yo personalmente quería hacerle una pregunta, profesora Elizabeth. Muchas veces, más allá de la dificultad de la materia, de la intención de que la clase sea animada y que los chicos puedan utilizar otros recursos, se presenta un inconveniente y es que a veces el uso de la herramienta, de la aplicación como tal, se vuelve complicada. Entonces, me ha pasado a mí en una ocasión que queríamos hacer una revista digital. La revista, el tema era muy sencillo y muy interesante para los chicos, pero la herramienta seleccionada les generó conflictos. ¿Usted testea las herramientas, va aplicando de manera aleatoria? ¿Cómo hace la selección de herramientas para trabajar en clase? Como les mencionaba, desde el 2017 empecé a hacer eso que tú me estás diciendo, a ir identificando cuáles son las herramientas y me voy quedando con las que en realidad son más amenas, ¿sí? Para el estudiante y no se pierde, ¿ya? Y con el uso también de la herramienta durante la clase, como no les dejamos las herramientas para que se vayan para la casa y la usen, sino que durante la clase se le hace también la inducción, entonces uno identifica cuáles pueden ser esas falencias en la aplicación de la herramienta para que de una vez se corrijan y ellos pues puedan continuar con el proceso. Eso también sería muy útil, no dejar la herramienta como para que ellos lo hagan solos, sino que también en ese espacio del durante la clase evidenciar el manejo que ellos pueden hacer de esa herramienta. Perfecto, muchas gracias. De ahí pues, la ganancia del tiempo que se genera en el aula invertida en el antes, con la identificación de los conceptos a través pues, de los videos o de las infografías o de los mapas conceptuales. Eso gana en tiempo para poder no solamente hacer esos procesos de argumentación, sino también de facilitar la inducción del estudiante frente a la aplicación de la herramienta. Perfecto, muchísimas gracias. Finalmente tenemos una inquietud. ¿Qué herramientas específicas nos podría recomendar para no caer en la monotonía? En la monotonía, lo que les indicaba es versatilidad en el tipo de herramientas que se utilicen. Por ejemplo, la herramienta del Kahoot es una herramienta muy buena y yo creo que muchos ya la han aplicado, pero entonces reiterativamente aplicar esa misma herramienta para hacer ese mismo tipo de actividades, el mismo estudiante me ha indicado, luego eso tiende a ser monótono. Entonces siempre es estar utilizando herramientas varias, ¿sí? Estarlas combinando
tanto las que son con aplicación de las TIC, como también estas que requieran un poco más de manualidades, porque tenemos que abarcar a todos los perfiles de estudiantes, ¿sí? Y eso también permite mantener la motivación, pues una mayor cobertura del estudiantado, ¿no? Porque no solamente es dirigirnos al que tenga también esas habilidades, porque esas habilidades también no las tiene todas, lo que tú decías del manejo de ciertas herramientas, no las tienen todos. Entonces, como abrir ese abanico de oportunidades para que todos puedan acceder al conocimiento con una u otra herramienta. Esa sería como mi recomendación. Muchísimas gracias. Tenemos una preguntita más. En lo virtual, algunas regiones de Guatemala tienen deficiencia en la señal del Internet. ¿Qué hacer con esto si no está bajo nuestro control? Sí, sí, acá también hay estudiantes, no son muchos, pero sí hay unos cuantos estudiantes que tienen ese tipo de dificultades. Digamos, de las opciones que se han planteado y desde la universidad, eso es institucional, es la grabación de la clase que incluye el desarrollo pues, de esas actividades activas, entonces, y son luego publicadas en la plataforma, y adicionalmente se abren sesiones de tutoría, ¿sí? En donde esos estudiantes, por alguna razón que tiene que ver de conexión, y después de haber hecho una revisión de ese video, pues tengan algunas inquietudes, entonces ahí se les abre esos espacios ya de una forma más individual o a través de los grupos. Sin embargo, como la estrategia, en el caso pues, del curso de genética, es que cada tema retoma al otro. Entonces la idea es que aquellos que hayan tenido algún vacío en el conocimiento lo retome en la medida en que vamos avanzando, ¿sí? Porque así está, digamos, que planteada la estrategia. Siempre regreso a lo anterior, ¿ya? De tal forma que se pueda reforzar y que aquellos que hayan tenido alguna falencia, ¿sí? La puedan ahí también corregir. Perfecto, muy amable, gracias. Tenemos algunas recomendaciones de parte de Dilberto Martínez. Creo que la implementación de la metodología asegura la calidad de las clases y mi sugerencia es que es implementarla en todas las universidades de la USJAL, tal vez con algún fondo económico para implementación. Es una idea súper interesante y me parece que va a quedar con muchos de los participantes que estamos aquí. No sé si tenemos alguna preguntita más. De no ser así, querida Tati, primero le agradezco muchísimo a la profesora Londoño, magnífica conferencia. Tatita, te dejo a ti. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias, Nancy. Muchísimas gracias a la profesora Elizabeth. Allí les ponía un comentario. Creo que valdría la pena mirar si podemos hacer un curso de aula invertida para los profes de Oscar. Sería una contribución interesante. Lo vamos pensando, Elizabeth. Bueno, listo. Entonces, muchísimas gracias, Elizabeth, por acompañarnos el día de hoy. Vamos a cerrar la sesión, pero...